ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, periodismo comprometido con la verdad, periodismo comprometido con el Tolima. Este es el Mega Ping Pong Político de Econoticias de Ecos del Conveima. Son las 7 de la mañana y 10 minutos. Hoy analizaremos el tema nacional del comportamiento de la economía colombiana en este 2024. Saludamos al exministro de Hacienda y exministro de Comercio, Industria y Turismo y actual rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, buenos días, bienvenido a Econoticias en Ibagué, Tolima. A todos. Doctor Restrepo, ¿me escucha? Sabemos que está de viaje, queremos presentarlo hasta ahora. Buenos días. Muy buenos días, don Juan Pablo, ¿cómo está usted? Bien, doctor José Manuel, ¿por qué el crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2024 es mediocre? Es mediocre porque no solamente llevamos un periodo con crecimiento cerca del cero, sino 4 periodos con crecimiento cerca del cero. Porque la industria está cayendo al 6%, porque el comercio también está cayendo, no le va bien a la vivienda, no le va bien a los restauranteros, no le va bien también al sector en general de construcción. En esas condiciones, esto pues tiene impacto directo sobre la generación de empleo en el país, y me parece que es muy importante entender que detrás de esto hay un muy flojo comportamiento de inversión privada, que no lleva 1, sino 5 trimestres en terreno negativo. Casi estamos acumulando 3 recesiones seguidas. ¿Cómo se explica uno que en 2021 y 2022 los crecimientos de Colombia eran de los mejores en la OCDE y que incluso nos resaltaron por el crecimiento post-pandemia y volvamos a caer a estos crecimientos que usted denomina mediocres? La desaceleración era inevitable. Lo que pasa es que no debía ser de esta dimensión. Y no debía ser de esta dimensión porque, como dice el Fondo Monetario Internacional, le agregamos, obvio, a las tasas de interés altas que se necesitaban para controlar la inflación, le agregamos una profunda incertidumbre política muy fuerte, muy compleja de administrar. Y en ese marco de incertidumbre, el inversionista no se mueve, el sector privado no se mueve, y ese país necesita del sector privado para poder crecer más. La inversión privada, ¿cómo ha decrecido en el primer trimestre móvil y en los últimos trimestres móviles en Colombia? Lleva cifras que oscilan entre -10 y -30 en los últimos 5 trimestres. Ese es un resultado realmente muy complejo. Usted pregúntele al sector empresarial, al micro, al pequeño, al mediano, al gran empresario, ¿por qué no toma decisiones de inversión? Y no las está tomando porque claramente ve que no hay claridad en la construcción de políticas, porque hay reflexiones filosóficas como, por ejemplo, cambiar la regla fiscal o modificar las funciones del Banco Central, porque hay decisiones equivocadas también, como por ejemplo no haber subido los peajes en su momento, afectando a la inversión de infraestructura. Me parece que lo que hay es una profunda dosis de incertidumbre, y en medio de esa incertidumbre, pues la inversión cae, repito, en los últimos 5 trimestres entre el 10 y el 30%. Perfecto. Aparte de la inversión privada, hablemos un poco de qué está pasando con el consumo, qué está pasando con el gasto público y qué está pasando con las exportaciones, jalonadores del PIB de cualquier país del mundo. Las exportaciones llevan 14 meses en terreno negativo, seguidos. Me parece que ahí hay un motor que hay que prender rápidamente. A pesar de que existe una nueva política de comercio exterior, no se materializa ni se convierte en realidad en hechos para motivar la exportación. El consumo, como era previsible, pues está creciendo muy cerca del 0%. Una razón sencilla es que las tasas de interés pues son altas para controlar el fenómeno inflacionario. Eso era inevitable, por eso digo que la desaceleración estaba prevista, no en estas dimensiones. Y la inversión pública pues lleva el peor resultado en materia de ejecución de los últimos 5 a 10 años. Es decir, ese motor que debiese ser un generador de crecimiento, porque habría recursos de presupuesto para ese fin, tampoco está funcionando. Perfecto. Señor exministro, muchas gracias por estar con nosotros y hablemos por último de su carta al presidente de la República, su columna de hoy en Ecos del Conveima. Es un llamado a que se construya con el sentido de lo que señala la institución política, es un llamado a que se construya
a los actores de gobierno como símbolo de unidad nacional. Fueron elegidos por una mayoría exigua, representan a todos los colombianos. Es un llamado a la cordura también, es un llamado a que no incitemos con mensajes de odio ni de división. Es un mensaje a que este país tiene mucho para construir, pero necesitamos hacerlo juntos y no divididos. Antes de despedirlo, un saludo, doctor Restrepo, para la doctora Sandra Forero, que ya vamos a presentar a continuación, es presidente nacional de Camacol. Doctor Restrepo, ¿la construcción está en crisis o estamos saliendo adelante y no hay recesión, como dice el ministro Bonilla? No, la construcción está en uno de sus peores momentos, y está en uno de sus peores momentos como resultado de cambio de política pública. Se cambió la forma como se asignaban los subsidios BIS, se eliminó el beneficio del subsidio Fresh. Mejor dicho, nosotros mismos fuimos conduciéndonos a este estado en el que estamos en materia de construcción, y hasta ahora estamos en teoría reaccionando cuando nos dimos cuenta 2 años después de que de pronto habíamos cometido un error. Exministro, gracias por estar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo, saludos a Sandra también. Doctora Sandra Forero, concejal de Bogotá, expresidente nacional de los gremios económicos y de Camacol. Muy buenos días, bienvenida a Noticias. ¿Y qué pasó con la construcción en el primer trimestre móvil 2024? Hola Juan Pablo, muy buenos días para ti, para el Tolima. Qué maravilla. Bueno, no, yo he insistido, este era un tema, creo que suena un poco, hay veces como incómodo cuando yo lo digo, pero este es un tema que se veía venir, o sea, este es un tema que está pasando hace 20 y pico de meses. Lo que quiero decir que se veía venir es que cuando llega el gobierno se advirtieron de muchas formas, con muchas voces, desde los empresarios, desde el sector financiero, desde el sector constructor, desde el gremio donde yo estaba, que los ajustes que se estaban haciendo iban a acabar una política de vivienda que estaba funcionando y que no era el momento incluso de hacer esos ajustes porque todos sabíamos que la economía no estaba fuerte y que se necesitaban, se sentaban esos sectores que siempre han soportado la economía. Y en este trimestre, pues no es la excepción lo que está pasando con toda la economía, ya lo explicó ampliamente el exministro Restrepo, pero en esos sectores que se contrajeron, la vivienda en el subsector de edificaciones, que Estamos en contacto con la doctora Sandra Forero, es la expresidente nacional de Camacol, actual concejal de Bogotá, analizando la situación económica del país. Precisamente se ha revelado hace un par de días que el crecimiento de la economía es de solamente el 0,7%, un crecimiento que ha denominado José Manuel Restrepo mediocre. Entremos aquí por la línea telefónica. Doctora Sandra, continúe adelante. Entonces apagó el micrófono. Sí, señora, entremos aquí por WhatsApp, puede dejar el video y cerramos el micrófono en Zoom. Adelante, doctora Sandra. No, estaba diciendo que esta era una situación que no sorprende. Ahorita cuando salen las cifras del DANE desde el punto de vista del crecimiento de la economía y de sectores, pues vivienda no es la excepción. En el subsector de edificaciones, que es donde está la vivienda, esta cae un 2.5% anual. Y esto sumado, Juan Pablo, a todos los indicadores que ya hemos visto, propios de la actividad, ¿no? Es decir, lanzamientos, ventas, iniciaciones. Entonces, pues esa es una situación que de alguna manera se veía venir. Suena un poco harto cuando uno dice se advirtió de todas las maneras, no se oyó, como digo yo, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver y el que no quiere oír, pues peor, y ahí estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué la ministra Velasco no debate con los gremios? Aquí la quisimos traer el 24 de mayo, un conversatorio, hace 3 meses la buscamos y no debate, pero entiendo que es política nacional no salir a confrontar con Camacol y los demás gremios. Pues no, yo sí creo que eso sí toca preguntárselo a la ministra. Yo creo que, no sé si es un tema solo de ella o es un tema más del gobierno nacional, ¿no? Subestimar al empresariado
subestimar el ejercicio gremial. Eso puede estar pasando. ¿Qué está pasando con la construcción en la capital del país? ¿Qué expectativas tienen con el doctor Galán? Bueno, Juan Pablo, yo hace unos días hice una entrevista, entre otras cosas, gracias por llamarme ustedes también, donde decía que el sector va muy mal. Yo, francamente, espero estar equivocada. Cuando yo me fui de Camacol, dije lo mismo, espero estar equivocada y no ser alarmista, y bueno, no estaba equivocada. Si ahorita estoy equivocada, perfecto. Pero yo creo que, y quiero referirme a eso, el gobierno está tomando unas medidas, la ministra particularmente, que tratan de recoger el daño, ¿no? Es con unos argumentos de que ahora sí se llegó a los municipios municipios de categoría 4, 5 y 6, que ahora sí se oyó a los constructores. Yo no sé a cuáles constructores, porque una cantidad de empresas perdieron, mejor dicho, tuvieron mucho daño por estas decisiones. Entonces, dado eso, que yo creo que ya el daño está hecho y no será en el gobierno Petro que esto se arregle y que volvamos a volúmenes importantes de actividad, yo creo que la oportunidad, Juan Pablo, está en las regiones. Siempre he sido una convencida de eso. Ustedes me han acompañado a mí hace muchos años en mi ejercicio, sea donde quiera que esté. Bueno, siempre estuve en Camacol y ahora en el Consejo. Y yo creo que hay una gran oportunidad en los planes municipales de desarrollo. Yo hace el 23 de enero, y tengo la cifra fresquísima porque estamos en plena discusión del Plan Distrital de Desarrollo, le presenté una carta al señor alcalde, al alcalde Carlos Fernando Galán, con 10 puntos para la reactivación desde la vivienda y del desarrollo urbano formal. Y yo la verdad estoy muy complacida, pues claro, fue una carta que después tocó gestionar y hablar con los secretarios y que es la tarea que finalmente yo he hecho toda la vida, y es hacer propuestas argumentadas y buscar que se adopten en la política pública. Y por supuesto los secretarios desde su lado, mirando las condiciones fiscales de Bogotá, que entre otras cosas quedó en muchas dificultades después de la administración de Claudia López, acogen muchas de estas propuestas. El alcalde las anunció hace como 3 semanas, no más, como un mes, y ya estamos en la discusión del plan, y tengo que decir que en el plan sí aparece una política distrital de vivienda. ¿Qué está haciendo falta? Tengo que decir, recursos, porque a Bogotá sí la dejaron pues con la olla raspada, como decimos nosotros. Pero hay una intención de generar una política distrital de vivienda con los programas que permitan que más bogotanos accedan a una vivienda formal, de los sectores de menos ingresos. Pero esto lo sumo, Juan Pablo, que es muy importante. Aquí hay también unos elementos que yo propuse para reactivar la habilitación de suelo. Ustedes saben que sin suelo esto es un cuento. Y que también creo que ahorita en el debate creo que toca complementar eso. Yo pues estaré muy atenta a dar las discusiones, como lo hacemos los 45 concejales de Bogotá. Pero yo creo, Juan Pablo, firmemente, o más bien que creerlo, soy una convencida, que hay unas grandes oportunidades en las regiones y que los planes distritales, planes municipales de desarrollo se vuelven una oportunidad. Claro, de todas maneras el entorno macro es muy difícil, el entorno nacional es muy difícil, lo acaba de explicar ampliamente el exministro, pero no podemos perder la esperanza de que uno de los temas que tiene autonomía es la vivienda. Entonces podemos hacerlo. Claro, se debilita la confianza, porque lo que logró el gobierno y particularmente Catalina Velasco fue romper la confianza del colombiano. El colombiano estaba absolutamente confiado en una política pública. Eso es muy difícil lograrlo, y lo había logrado Colombia. Rompió la confianza del que compra, rompió la confianza del que construye, rompió la confianza del que financia, y eso toca recogerlo y recuperarlo. Pero yo creo que en las regiones vamos a ser capaces, y esperaría que en Ibagué y en el Tolima en general esté pasando lo mismo. Los alcaldes y los gobernadores tienen aquí una gran oportunidad. Además, Juan Pablo, porque la fórmula está aprobada, no toca llegar a inventarse nada. Está aprobado que quien le apuesta a la construcción de vivienda bis, de no bis, de equipamientos, de infraestructura, de desarrollo urbano de calidad, también le está apostando a la reactivación y a proteger y generar empleo. Doctora Sandra, este tema local, que obviamente es un tema que sucede en muchas partes del mundo, la limitación de las construcciones cerca a monumentos históricos,
Imagínese que en Ibagué pasa lo mismo porque en la alcaldía de Jaramillo hoy el polémico ministro de Salud se limitó a la construcción en La Pola, en Belén. Usted que conoce Ibagué, al lado de la Catedral, en la 2, en la 3, en la carrera tercera, al lado del barrio Interlaken de Ibagué, del monumento histórico San José, detrás de una iglesia que se llama El Carmen, tratando como de emular un poco lo que sucedió en Cartagena con el castillo de San Felipe. Ese decreto se cayó aquí ya en primera instancia en Consejo de Estado. Belis Mejía tiene toda la información, ellos han luchado por eso. ¿Qué recomendaciones hacerle a la administración pública para que estas limitantes no abusen, para que se desincentive la construcción? Y ahora la construcción de Ibagué se riega esa sobre la meseta, en la parte de abajo, pero se desincentiva la parte alta de nuestra ciudad. Bien, Juan Pablo, hay unas determinantes de ordenamiento. Eso es una ley. Esto no es nada nuevo. Hay una ley 388 que establece cuáles son las determinantes de ordenamiento, y una de esas determinantes, no variables. Es decir, prima eso, y con base de esas determinantes, como es la estructura ecológica principal, como son los bienes de interés cultural, como es el tema de la infraestructura, de las zonas para hacer infraestructura, y el tema de riesgos. Esos son los primeros 4 planos que tiene que tener lista una administración para empezar a hacer un plan de ordenamiento territorial. Lo peor que puede pasar, y se lo digo convencida, no porque lo haya hecho Jaramillo, que ahora pues está haciendo lo propio de ministro, pero convencida, es que se trate de, sobre la carrera, sacar decretos, en este caso ilegal, que ojalá en segunda instancia ratifiquen que es nulo, porque el daño que se le hace no solo al sector, es que acá el problema no es el sector, pues sí es el problema, pero a la ciudad. Entonces, es un tema de planear la ciudad. Si saben que ahí están los bienes de interés cultural, eso se debió haber definido antes. ¿Por qué? Porque ahí está, por ejemplo, lo que acaba de decir también el ministro Restrepo, exministro, cuando hablamos de que si el inversionista, el que va a aportar, el que va a invertir, a construir, o cualquier negocio que vayan a hacer, o cualquier emprendimiento, no tiene las reglas claras, es muy difícil, Juan Pablo. Esto de sacar decretos, porque la ciudad no se ha planeado, y decretos, ¿qué termina pasando? Lo que tú acabas de decir. Entonces se empieza a expandir la ciudad, y llegan los ambientalistas. Yo tengo un respeto profundo por el tema ambiental, por las áreas protegidas. Me molesta profundamente el fanatismo ambiental. Entonces, si entonces se expande la ciudad, es que son los constructores que mire que se quieren. Entonces, ¿qué hacemos para construir la formalidad? Entonces, ahí lo que toca, ojalá ya Ibagué esté en esa tarea. Yo no soy quien, pues, para hacerle solicitudes, pero sí creo que la historia ha mostrado. Después de ese decreto seguramente ya se hizo el inventario, ya se miraron los valores patrimoniales, porque ese es otro, ¿no? Entonces marcamos cualquier cosa, no estoy demeritando, ojo con eso, ninguno de los bienes de interés cultural de Ibagué, pero tienen que tenerse claro cuál es el nivel de conservación, porque eso es lo que determina el nivel de restricción para construir cerca. Y lo que pasó en Cartagena, yo sí tengo que decirte una cosa, es un tema muy, muy sensible, pero pues ya van a demoler el edificio, pero es un poco esto. Sobre la carrera se dieron cuenta que, carajo, hay una norma, hay una licencia y hay 23 pisos construidos. Se dieron cuenta cuando hay 23 pisos construidos. Yo no estoy defendiendo la construcción, pues el Castillo de San Felipe es un ícono de este país. Pero hombre, ¿cómo es posible que hasta el ministerio, es que el Castillo de San Felipe no depende, allá dependen de 4 autoridades cada bien de interés cultural? Y el ministerio se dio cuenta tardísimo, actuaron tarde. ¿Y a quién le cae todo el problema? Al que finalmente terminó comprando ahí. Entonces, es un tema de planeación. Ojalá ya lo tengan, si el decreto se sabía que estaba demandado, que yo creo que es bien demandado. La administración seguramente, la que sea, la anterior o esta, ya debe tener el inventario, los niveles de conservación, los niveles de restricción, para que se sepa. Y si no se puede, no se puede, pero que sea una decisión de ciudad, una decisión de todos, porque son bienes de interés cultural, y no le caiga el agua sucia solo a los formales que para construir tienen que sacar una licencia, porque esos son los formales. Querida doctora Sandra Forero, actual concejal de Bogotá, expresidente de los gremios económicos y de Camacol Colombia, muy amable por atender como siempre el llamado de Ecos del Conveima de Ibagué, muy amable.
Juan Pablo, yo muy feliz de que me hayan invitado y siempre muy atenta y complacida y con mi corazón en Ibagué y en el Tolima. Muchas gracias. A usted, doctora Sandra, muy amable por estar con nosotros. Vamos a presentar en contados instantes al gerente nacional de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia, Fedearroz, porque Javier, también los arroceros se han encontrado afectados por el tema del crecimiento económico. Y Juan Pablo, y además si hay un renglón que mueva muy fuerte la economía de nuestro país, es precisamente el cultivo del arroz. Hay más de 30 municipios en el departamento del Tolima cuya economía se basa en el cultivo de este cereal, que sería, por ejemplo, de Saldaña, del Espinal, de Lérida, de Venadillo, sin el cultivo del arroz. Sin duda alguna, pues se mueve mucho y muy fuerte la economía del Tolima con el cultivo de este producto. Ya iremos con el doctor Rafael Hernández. Mientras tanto, tenemos también en exclusiva al director ejecutivo de FEDesarrollo, uno de los principales think tanks de Sudamérica y el principal de Colombia, el economista Luis Fernando Mejía. Muy buenos días, doctor Mejía. ¿Y cómo está ese crecimiento del 0,7% de la economía colombiana del primer trimestre de este año? ¿Cómo le parece? Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los oyentes de Ecos del Convey, siempre un placer estar con ustedes. Pues mire, la cifra de crecimiento económico para el primer trimestre naturalmente no fue buena, si bien no hubo una contracción de la actividad económica, el crecimiento es muy bajo. Recordemos que el año anterior la economía había crecido apenas al 0,6%, lo que quiere decir que en este primer trimestre básicamente la economía creció al mismo ritmo, y esto indica que hay un estancamiento de la actividad productiva en el país. Cuando usted mira el detalle de lo que pasó en los diferentes sectores, son 12 ramas de actividad económica que explican el crecimiento económico en el país. De esas 12 ramas, 6 tuvieron caídas en su actividad económica, es decir, la mitad de las ramas de actividad productiva en Colombia están en recesión. Y preocupa especialmente lo que está pasando con dos sectores muy importantes para la actividad productiva de Colombia, que son el sector de la industria, que completa ya 4 trimestres consecutivos de caídas en su actividad económica, y el comercio, que también completa no 4, 5 trimestres consecutivos de caídas en su actividad productiva. Esos dos sectores, el comercio y la industria, representan cerca del 30% de la totalidad del Producto Interno Bruto en el país, y son, por supuesto, fundamentales para la demanda de empleo. Así que pues no sorprende que cuando usted revisa las cifras del mercado laboral, justamente desde el mes de agosto del año pasado en Colombia ha venido aumentando la tasa de desempleo. Así que pues, las noticias no fueron buenas, continúa ese estancamiento y bueno, ojalá el gobierno pueda tomar algunas decisiones para evitar que continúe este ritmo tan bajo de crecimiento económico en el país. Según el ministro de Hacienda, no hay recesión económica. Según el exministro José Manuel Restrepo, el crecimiento de la economía es mediocre. ¿Usted qué opina? Pues mire, los dos son correctos, porque el ministro de Hacienda Bonilla tiene razón en que no estamos en una caída generalizada, son 6 de los 12 sectores que están cayendo. En los últimos 2 trimestres hemos tenido crecimientos positivos. Técnicamente se define una recesión como aquel periodo en donde se observan 2 trimestres consecutivos de caídas en la actividad económica. Eso no ha ocurrido, así que no estamos en recesión. Pero por otro lado también tiene razón el exministro Restrepo en que este es un crecimiento mediocre, es un crecimiento muy bajo, es prácticamente un estancamiento de la actividad económica. Para que los oyentes tengan órdenes de magnitud, típicamente en Colombia el crecimiento de largo plazo está cercano alrededor del 3%. Estamos muy lejos de ese crecimiento de largo plazo, así que indudablemente no es una cifra buena y hay que hacer todo lo posible, ratifico, para aumentar e impulsar ese crecimiento económico. ¿El gasto público para el crecimiento económico se debe aumentar o se debe reducir para efectos inflacionarios? Pues mire, es una discusión bien interesante porque cuando hay estancamiento en la actividad económica, pues naturalmente lo que usualmente se recomienda desde el punto de vista de la política económica es que el gobierno pueda aumentar su gasto para evitar una caída mayor en la demanda agregada e impulsar el crecimiento. ¿Qué ha venido pasando? Sí, la administración pública ha venido creciendo, pero cuando usted revisa el ritmo de ejecución del presupuesto general de la nación, el último dato que tenemos es con corte al 30 de abril, los 4 primeros meses, pues infortunadamente ese ritmo de ejecución no está en las cifras que deberían estar, especialmente comparándolo con los promedios de los últimos 4 o 5 años. La ejecución está por debajo del promedio histórico más reciente.
Entonces, no es aumentar el gasto más allá de lo que está programado ya en el presupuesto general de la nación, que además es un gasto abultado, es el segundo más grande en nuestra historia moderna luego del año de la pandemia. Así que más plata no se requiere. Lo que se requiere es que ese presupuesto abultado pues se pueda ejecutar de una manera rápida y eficiente para poder impulsar el crecimiento desde ese gasto que hace la administración pública. Doctor Luis Fernando Mejía, gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. A ustedes, como siempre, un placer y gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Doctor Rafael Hernández, gerente general de Fede Arroz, muy buenos días, bienvenido a Econoticias, le habla Juan Pablo Sánchez. Doctor Rafael Hernández, ¿nos escucha? Muy buenos días. Bueno, estamos haciendo el contacto con Rafael Hernández, es el gerente general de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia, Fedearroz, porque también los arroceros han tenido que padecer pues las crisis, no solamente las coyunturales, sino pues también quizá la estigmatización del gobierno nacional, Javier. Sí, además de pronto precisar un poco más. Por estos días también hay una condición climática que los está afectando mucho, Juan Pablo, la situación de la mojana, y vamos a ver cómo se funciona las lluvias en el segundo semestre del 2024, dado que también se espera una gran cosecha de los llanos, que es tradicional, y en el pasado pues hemos tenido afectaciones como caída de puentes, como otra serie de situaciones que también han contribuido a que esta cosecha pues no fluya con facilidad. También ellos en estos momentos están a la expectativa de cómo van a operar los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio, que también pueden afectar mucho este sector, y pues reiteramos, genera mucho empleo en el departamento del Tolima, todo lo que tiene que ver con los cultivos de arroz en Colombia. Ya venimos con más análisis, Juan Pablo. Hemos invitado hoy personas vinculadas al sector productivo de nuestro país, analistas. Ha hablado José Manuel Restrepo, ya habló Sandra Forero, ya habló Luis Fernando Mejía. Estamos haciendo contacto con Rafael Hernández y en contados instantes estaremos con el doctor Jaime Alberto Cabal. Es el presidente de FENALCO en todo el país, quien también ha hecho unos duros cuestionamientos a la que él denomina la estigmatización del empresariado colombiano. Juan Pablo, creo que ya tenemos comunicación con Rafael Hernández Lozano. Vamos a tratar de hacer el puente por otro medio, pero bueno, es que y todo también va relacionado, Juan Pablo, frente al comportamiento de las tasas de interés en nuestro país, que han venido a la baja. Perfecto, sí, y mire, la carta al presidente de la República que ha hecho José Manuel Restrepo también el día de hoy es bastante dura. Es una columna que sale en diferentes medios de comunicación del país. Dice que nadie quiere ni le está haciendo ni un golpe ni duro ni blando. Muchos de los errores, dificultades y escándalos son de su responsabilidad o de las de su equipo de trabajo. Por eso nosotros también desplegamos la columna de Ecos del Conveima para José Manuel Restrepo en Ecos Interactiva. Saludamos entonces al doctor Rafael Hernández. Muy buenos días, doctor Rafael. Bienvenido a Econoticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Hernández, ¿cómo se encuentra el sector arrocero y cómo se encuentran las políticas del Ministerio de Agricultura del Gobierno Nacional? Bueno, el sector arrocero, diría yo que venía con un ritmo más o menos normal, pero lógicamente pues ha sido afectado especialmente en la zona de La Mojana, en la costa, por el desbordamiento de la boca del Carregato, que está inundando, pues lo mismo que estuvo inundada en años anteriores. Eso duró bajo el agua casi 3 años, ¿no? Y eso afecta a la producción de arroz, porque esa es una zona importante en el abastecimiento de arroz para la costa atlántica especialmente. Entonces, fuera de que con el desbordamiento se perdieron ya 6.000 hectáreas aproximadamente que estaban ya sembradas, impidió que se sembrara el resto, porque esa es una zona que siembra 15.000 hectáreas de arroz, y ahora con el desbordamiento y la inundación, pues
no se puede sembrar y está causando unos daños a la población de toda esa región tremendos. Tienen inundadas sus casas, como ustedes lo han visto en las noticias que se ha presentado de la zona, pues los niveles del agua han cubierto casi la totalidad de muchos de los hogares de todos los campesinos de la región. Entonces, pues ha afectado la agricultura, ha afectado la ganadería, ha afectado la vivienda, ha afectado todo. Eso es una situación caótica que se está viviendo en esa zona. Entonces, pues diría yo que no se va a sembrar indudablemente la cosecha de este año en la región de la Mojana y en el Bajo Cauca. En general hay desbordamientos casi por todos los lados del río Cauca. De resto, el país, las zonas de riego, como son las zonas del Tolima, del Huila y algunas zonas de la costa, pues diría yo que las siembras, en el caso del Tolima, han estado un poco retrasadas por el exceso de lluvia. Tú sabes que, aunque es un distrito de riego, pero si llueve demasiado, no se puede sembrar, no se pueden preparar los lotes productores de arroz. Pero lentamente se va sembrando y va a estar un poco retrasada la cosecha. Y a veces este retraso lo que causa es una coincidencia en la cosecha de los distritos de riego en Tolima con la producción, la cosecha de los llanos orientales, que salen los meses de septiembre, octubre, agosto y septiembre y parte de octubre. Entonces, pues a veces cuando hay eso se genera una sobreoferta en todo el país que causa pues algunos problemas, especialmente en los precios del producto. ¿Está creciendo el sector arrocero en Colombia? Este año tenía previsto un crecimiento más o menos de unas 12.000 hectáreas, pero ese crecimiento queda anulado con el problema de la mojada que me mencionaba hace un momento. ¿Qué le están pidiendo ustedes, aparte del tema de la mojana, al gobierno nacional que no se haya resuelto? Pues hay un problema que se ha presentado desde marzo del año pasado. Usted sabe que la federación percibe unos fondos de Colruyt, que es la empresa de Estados Unidos que hace las subastas de el arroz que entra o que se envía a Colombia por efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tenemos unos fondos hace más de un año en caja, pero estos fondos para poderlos ejecutar tienen que tener un aval, un visto bueno más o menos del Ministerio de Agricultura que no se ha dado. Entonces hubo que suspender desde el año pasado el programa de asistencia técnica, que es muy supremamente importante para la agricultura arrocera en Colombia. No ha habido esta aprobación por parte del Ministerio. Hasta ahora yo no he tenido ninguna explicación ni ninguna respuesta del Ministerio de por qué esto no se aprueba, teniendo los fondos que no son fondos públicos, son fondos privados que tiene la Federación en caja, esperando que el Ministerio les dé un aval. Nos tocó despedir el año pasado 50 ingenieros agrónomos que teníamos preparados para todo este programa de asistencia técnica. Entonces está muy lenta la transferencia de tecnología por falta de que haya esta asistencia técnica, que es fundamental para los pequeños, para los medianos, para los grandes, para todos. Entonces no hay transferencia de tecnología en este momento y eso a la larga causaría problemas en los rendimientos, en la producción, porque estando disponible la tecnología y no se pueda transferir, pues no estamos en nada. Muchas gracias a Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, por atender a esta hora el llamado de Ecos del Conveima. Un feliz día, doctor Rafael. A ustedes muchas gracias por la llamada. Es un placer para nosotros saludar a esta hora también en exclusiva para Ecos del Conveima y Econoticias, Ecos Interactiva, al presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, muy buenos días, le habla Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo, muy buenos días, muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos los oyentes y a todo el equipo de Ecos del Conveima.
Las tesis del presidente con respecto a las cifras de crecimiento es que los números rojos del sector privado son por la caída en la construcción de vivienda, que a su vez es consecuencia de la tasa de interés que fija el Banco de la República. ¿Tiene razón el mandatario? No, yo creo que lamentablemente el presidente está viendo o tiene una visión muy parcial del complejo problema que está viviendo la economía colombiana en este momento. Y no se le puede echar la culpa al Banco de la República, que ha hecho la tarea que le corresponde. Es que hay que entender la separación de poderes y digamos de autonomías y la tarea que cada uno tiene que hacer. Cuando hay una inflación alta en un país como Colombia, que pasó en el año 2023 y aún la tenemos por encima del 7%, le corresponde al Banco de la República luchar contra esa inflación, porque lo peor que le puede pasar a un país es que tenga un crecimiento negativo y una inflación en las nubes, que es el caso de lo que le ha pasado a Argentina, a Venezuela y a muchos otros países en América Latina. Entonces el banco hizo su tarea, ha ido bajando las tasas de interés paulatinamente a medida que obviamente ha ido bajando la inflación. Pero el gobierno se ha lavado las manos porque hace mucho rato le hemos pedido que con esta situación de la economía lidere un plan de reactivación económica integral con todos los sectores productivos, con medidas para la vivienda, para el comercio, para la industria y para todos los sectores que en este momento pues lamentablemente tienen saldo rojo. Entonces lo que ha pasado es que ha habido muchas medidas equivocadas por parte del gobierno y le están pasando factura a la economía. Entonces, y ante la ausencia de un plan de reactivación, pues obviamente la situación tiende a empeorar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que el país logró alejar el fantasma de la recesión. ¿Se puede concluir eso con las cifras entregadas por el DANE? Pues dicen que técnicamente, económicamente hay una recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos creciendo negativamente. Recordemos que el tercer trimestre del año pasado crecimos al menos 0,7 y el cuarto al 0,3, o sea que estuvimos a punto de entrar técnicamente en una recesión. Pero es que un crecimiento del 0,3 el último trimestre del año, del 0,7 en el primero que comienza, pues es prácticamente decir que estamos en recesión de los sectores productivos. Lo único que salva esto es el gasto público. Pero lamentablemente los sectores productivos hace rato estamos en recesión. ¿Qué podemos concluir del comportamiento de la inversión en el arranque del año, el cual entiendo tuvo una caída del 13,4%? Pues mire, este es un indicador muy grave que muchas veces pasa desapercibido para los colombianos. Es un indicador muy grave porque de los niveles de inversión que se vayan haciendo acumulados cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada semestre, depende precisamente el comportamiento de la industria y depende también el comportamiento futuro del consumo. Y resulta que llevamos 5 trimestres consecutivos con la inversión cayendo. Es decir, la inversión está en recesión, podríamos decir prácticamente. Y este primer trimestre, pues la cifra es muy alarmante porque cae al 13,4% la inversión en Colombia. O sea que la acumulación de capital privado, maquinaria, equipo, nuevos proyectos, expansiones, todo eso prácticamente está en terreno negativo. Hace algunos instantes presentábamos, doctor Cabala, a Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de Fedesarrollo. Él decía que la mitad de los subsectores están decreciendo y la otra mitad, pues al parecer crecieron. Sin embargo, lo que yo le quiero preguntar es, hombre, están decreciendo creo que los más difíciles, el comercio, la industria, ni más ni menos. ¿Qué podemos decir del decrecimiento del comercio? Pues mire, el doctor Luis Fernando tiene razón y me permite acotarle algo antes de contestar la pregunta. Es que en este primer trimestre crecieron negativamente 6 sectores de los 12, mientras que en el trimestre del año pasado habían crecido negativamente solamente 3. Y entre esos 6 están los sectores jalonadores del empleo. La construcción pasa raspando, pero también es muy diciente que ya el sector financiero está en terreno negativo cuando consecutivamente había estado en terreno positivo.
O sea que esos indicadores, cuando uno los descompone sectorialmente, preocupan muchísimo, sobre todo de cara no solamente al comportamiento de la economía, sino a la generación de empleo. Es decir, ya se empieza a ver una serie de despidos importantes en distintas empresas, las empresas frenadas para generar más empleo, la tasa de desempleo subiendo, el número de desocupados llega a cerca de 300.000 nuevos desocupados en el país, o sea que esto es para pararle bolas y lamentablemente, vuelvo y digo, al gobierno parece que todo le indica que las cosas van bien. Cuando el gobierno habla de favorecer la economía popular, ¿de alguna manera se estigmatiza el protagonismo de Fenalco con la economía popular? No, por el contrario, Fenalco, el 93% de los afiliados son micro, pequeños y medianos empresarios del comercio. Tan solo el 7% son las grandes empresas de comercio, centros comerciales o grandes superficies. Pero nosotros trabajamos con el sector de la llamada economía popular. Obviamente él se refiere mucho más al sector informal, pero mire que desde que empezó el gobierno no ha pasado nada con la economía popular, no hay más formalización, siguen los mismos problemas de acceso a la financiación, no hay apoyo por parte de las instituciones del Estado. O sea que yo creo que ese tema es un tema que ya con 2 años de gobierno, pues lamentablemente también se va perdiendo la tarea. Usted que fue, entiendo, embajador en Corea del Sur y que ese país, el tigre asiático, es tan parecido en tamaño al nuestro, ¿qué se hace en Corea que no se haga en Colombia, doctor Cabal? Es tan parecido como el nuestro en población, los mismos cerca de 50 millones de habitantes, pero es 4 o 5 veces más pequeño en territorio. Y sin embargo es un país que no tiene materias primas ni una agricultura desarrollada, pero es el 4º país exportador del mundo y es una de las 8 economías principales. Hace 40, 50 años estuvimos más o menos en la misma posición con Colombia. ¿Qué se hace allá que no se haga acá? 1, disciplina y organización para construir el trabajo productivo, incentivos a las empresas para producir mejor. Se hace igualmente un trabajo de educación orientado hacia la tecnología y la innovación desde temprana edad. Igualmente, es un país que compite o que tiene proyectos de mediano y largo plazo, que tiene seguridad jurídica a largo plazo, que atrae la inversión extranjera con incentivos. Es decir, es un país que está pensando en desarrollar la empresa, la industria, todos los sectores. 52 minutos y en el epílogo de este megapimpón político especial sobre la economía colombiana, hoy viernes 17 de mayo queremos saludar a Henry Vanegas Angarita, de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales de Colombia. Muy buenos días, doctor Henry. Buenos días. Doctor Henry, ¿cómo la han pasado los cultivadores, en este caso, por ejemplo, de maíz, tras casi 2 años del gobierno Petro? Pues ha sido un año verdaderamente duro porque hemos tenido una situación de caída de precios. Hemos tenido una situación de la caída de los precios en el mercado local, debido fundamentalmente a que cayó también el precio en el mercado internacional, a que ha habido una situación de precios del petróleo que abarata los fletes a nivel marítimo, y a la situación de la tasa de cambio, que un 20% más favorable para las importaciones que para el productor local. El informe del DANE reveló que el agro lideró el crecimiento económico en el primer trimestre de 2024 con un aumento del 5,5%. ¿Cómo explicar esto? Bueno, hay algunos sectores que pueden mostrar algún crecimiento. Para el lado del maíz, el sector agroalimentario, que se fundamenta en el maíz como fuente de calorías, de energía para la producción de alimento balanceado, para la producción del pollo,
del huevo, del cerdo, del pescado, la leche, la parte final de la ceba en la ganadería y el alimento para las mascotas, además de los platos típicos, no solo las arepas, el tamal tolimense y gran parte de la gastronomía típica de nuestra tradición gastronómica, eso ha llevado a que no ha habido un crecimiento sostenido en maíz. Sin embargo, hay otros cultivos como la soya, que es la fuente de proteína, también esencial para ese alimento balanceado para animales, que sí ha tenido un crecimiento sorpresivo en lo que tiene que ver con el desarrollo de la altillanura, la ampliación de la frontera agrícola en la altillanura. Pasamos de sembrar 45.000 hectáreas a 72.000 y este año creo que estamos por el orden de 78.000 hectáreas sembradas en soya en el país. Entonces, hay renglones dentro del sector primario de la economía que crecen mientras que otros se estancan, otros pueden deprimirse, pero en el balance general del sector primario puede ser positivo. ¿Esta tendencia de crecimiento podría verse afectada por los efectos climáticos que impactan al país? Sí, sobre todo el sector de los cultivos de ciclo corto, de los cultivos semestrales, que aunque semestrales permanecen en el tiempo, son muy afectados por el factor climático, tanto por la falta de agua cuando tenemos fenómeno del Niño, como por el exceso de agua con el fenómeno de la Niña. Entonces, el Tolima, que es gran productor de frijol en la zona de Cajamarca, se ve afectado por la situación climática. Aunque hay algo de riego, en esa condición de ladera la mayor parte es siembras de temporal, por lo tanto se ven muy afectados con la situación climática y de eso depende que el agricultor opte por vender en verde o lo lleve hasta grano seco. Lo mismo pasa con el maíz. El maíz tiene la opción de, si el agricultor lo vende en maíz tierno, en choclo, o si lo pica para ensilaje, también como alimento para el ganado, como forraje, picado y ensilado, o si lo lleva a grano seco. Entonces, estos cultivos semestrales dependen mucho de la condición de la variabilidad y el cambio climático. Por último, ¿qué políticas públicas para el campo colombiano impulsadas por el presidente Petro hay que acompañar y cuáles, por el contrario, es necesario cuestionar? Bueno, hay algunos programas de apoyo para el fenómeno del Niño que se han realizado a través de la Bolsa Mercantil y del gremio de productores FENALS en 7 departamentos y otros ejecutores hacia los 7 departamentos de la costa. Se han focalizado recursos para atender esa situación con tanques, con motobombas, con aspersores, con manguera, con algunos apoyos al pequeño productor. Pero falta por implementar todavía el FAIA, que es el fondo para subsidiar el precio de los insumos agrícolas, y falta mucho también en instrumentos de gestión de riesgo para enfrentar precisamente esas condiciones de la variabilidad climática, para factores abióticos limitantes de la productividad, y falta en realidad una política que defienda la producción y el trabajo local incorporado en la producción de esos cultivos para defender el trabajo, el ingreso y generar riqueza en el campo como lo pregona el gobierno, pero de lo cual falta lo que es la implementación de medidas concretas que ayuden y fomenten en que la gente vuelva a ver el campo como la opción económica, como la opción de generar riqueza
y que muchos profesionales también se vinculen al campo agropecuario. Don Henry Vanegas Angarita, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales de Colombia, gracias por estar hoy en Econoticias de Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima. Muy amable. Muchas gracias, un saludo para todos sus oyentes y los que están en las redes que acompañan su programa. Este fue el especial del Mega Ping-Pong Político de Econoticias hoy con la economía colombiana. 8 en punto, ya regresamos con Golpes de Opinión.